Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, la semana anterior vimos infecciones de la cavidad bucal, infecciones orales o de la cavidad bucal, y vimos también infecciones del sistema respiratorio. Vimos las infecciones de la cavidad bucal, por supuesto, las compaginamos, como dijimos, están las caries dentales, que forma parte casi siempre de esa parte de la especialidad de estomatología, pero también vimos que habían infecciones dentro de la cavidad oral que ya podían ser de las encías, de la lengua y de las otras partes de dentro de la boca. Vimos infecciones del sistema respiratorio y por sobre todas las cosas la importancia que tiene el diagnóstico y el tratamiento de ambas por las complicaciones que podían traer como consecuencia. En este diplomado de hoy nos compete el módulo 4. Este diplomado en el comité académico lo integra otro profesor, un profesor titular, especialista de medicina interna y especialista de infectología y máster en urgencias médicas, que va también a compartir con nosotros este diplomado y más adelante se incorporará en algunos otros. Entonces, en este módulo 4 vamos a ver la gastroenteritis aguda, el papel actual de los parásitos en los síndromes diarreicos, hepatitis A, B, C, D y E. Siempre recordar que existen otras letras más de las hepatitis, es decir, está la A, la B, la C, la D, F y G. ¿Qué sucede con la F y con la G? Que aún no se ha dado a conocer exactamente y el virus que la produce, es decir, no está bien determinado, y entonces en algunos libros y en algunas literaturas habrán oído hablar de que estas categorías llegan por lo menos hasta la G. Vamos a ver el Clostridium, por supuesto, en este caso vamos a ver el Clostridium difficile, porque el Clostridium tetani va a ser de otro módulo más adelante. Apendicitis, accesos perirectales e infecciones urinarias. Y por supuesto laboratorio clínico, que siempre es una parte de nuestros módulos. El siguiente. Entonces, para empezar, vamos a empezar con la gastroenteritis aguda. En muchos libros y en mucha literatura ustedes habrán oído hablar de gastroenteritis aguda, pero en otras literaturas toma el nombre de enfermedades diarreicas agudas. Es lo mismo la gastroenteritis aguda, las enfermedades diarreicas agudas. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, define a las enfermedades diarreicas agudas o las gastroenteritis agudas como proceso mórbido, cualquiera que sea su etiología, es decir, si es etiología bacteriana, viral, parasitaria, pero que tiene dentro de sus síntomas fundamentales la diarrea. Y la diarrea es muy importante saber su definición o recordar su definición en realidad. Se entiende por diarrea cuando existe más de 3 evacuaciones líquidas en 24 horas. 3 o más, por supuesto, evacuaciones líquidas en 24 horas. O al menos una que dentro de su componente exista algo extraño, como puede ser muco, pus o sangre. Y esto va a ser durante un periodo de 14 días. Esa es la aguda, la gastroenteritis aguda. Hice una salvedad para recordar que la enfermedad diarreica o la gastroenteritis puede ser aguda, puede ser persistente o puede ser crónica. Ya dijimos, por supuesto, que la que duraba menos de 14 días o menos de 2 semanas es la gastroenteritis aguda. Y va a ser persistente cuando su duración es entre 2 a 4 semanas y crónica cuando se extiende más allá. Crónica. Persistente, hay muchos parásitos que producen diarreas persistentes. Y crónicas, ya entonces nos referimos a enfermedades, a la enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y otras entidades más ya no infecciosas y que tienden a la cronicidad. El siguiente.
Ya habíamos visto algo entonces dentro de su propio concepto, que decíamos proceso mórbido, cualquiera que sea su etiología. ¿Por qué? Porque tiene varias etiologías. Las diarreas agudas o la gastroenteritis aguda puede ser producido por virus, por bacterias, por parásitos, por productos químicos. Ya no cae dentro de las infecciosas, pero puede ser producida por productos químicos y por reacciones a ciertos medicamentos o alimentos, que en el caso de que sea por reacción a ciertos alimentos, todos sabemos que puede ser entonces ya una diarrea infecciosa también por las toxinas que se liberan en su momento. La siguiente. Después de hacer esto a forma de recordatorio, vamos también a recordar, porque es muy importante y se mantiene en la literatura médica el mismo concepto de tratamiento. Aquí tenemos que dice tratamiento no farmacológico. No es no farmacológico, porque es farmacológico, ¿no? Lo que quiere decir en realidad es que no es esta la parte del tratamiento directo a combatir virus, bacterias, parásitos, a su etiología como tal. Y se trata de la hidratación del paciente. Esa es la primera pauta que existe en un paciente con una enfermedad diarreica aguda o una gastroenteritis aguda, que es lo que más le va a llegar a ustedes. Esa parte, igual que las infecciones respiratorias, es lo que más le va a llegar a ustedes al lugar donde ustedes se encuentren trabajando. Va a llegarle a sus pacientes, que puede ser edad pediátrica, pueden ser pacientes adultos o pueden ser ancianos, y lo importante es mantener el estado de hidratación del paciente. Hidratación por vía oral, todas esas hidrataciones orales que existen, todas esas fórmulas que ustedes saben que se ha recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de las sales de rehidratación oral, que son varias. Estas son importantes administrárselas al paciente, incluso cuando el paciente tiene vómito. ¿Por qué decimos incluso cuando el paciente tiene vómito? Tendría que ser en un estado continuo de vómito, porque nosotros vamos a administrar esa hidratación oral, esas sales de rehidratación oral al paciente. Si el paciente las vomita, vamos a esperar, no dar nada, 5 minutos, 10 minutos y lo repetimos de nuevo. Y entonces vemos si el paciente las vomita o no las vomita. Si ya nos encontramos en un estado en el cual el paciente ha vomitado repetidamente las sales de rehidratación oral, por supuesto ya necesitamos una vía parenteral para poder hidratar al paciente. Pero siempre vamos a hacer primeramente la prueba con las mismas sales de rehidratación oral o con las fórmulas de hidratación existentes. Si esto no puede suceder, bueno, pues entonces ya sí, vamos a la solución salina fisiológica o solución salina isotónica por vía intravenosa, que ya sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo los vamos a usar? Cuando exista una intolerancia marcada, una intolerancia verdadera a las sales de rehidratación oral, o que ya el paciente tenga una deshidratación importante. Porque una de las cosas que nos vamos a ver aquí, pero a forma de recordatorio, es que las deshidrataciones pueden ser ligeras, pueden ser moderadas o pueden ser severas. En una deshidratación ligera, nosotros utilizamos la vía oral, que es esto de lo que estábamos hablando. Ya cuando va siendo de moderada a severa o severa, ya utilizamos entonces la vía parenteral con el paciente. Siguiente. Aquí un bosquejo de lo que ya ustedes saben, pero para que lo guarden en su argor médico y lo recuerden siempre y lo tengan cuando ya dispongan de esta presentación. El tratamiento antibiótico como tal, es decir, ya esto es un tratamiento como tal. En la gastroenteritis aguda, las enfermedades diarreicas agudas, podemos decir que no se hace necesario el tratamiento ni de los parásitos ni de las bacterias, porque tienen vida autolimitada. Es decir, estas enfermedades diarreicas agudas van a curar en el transcurso de menos de 14 días. Como dice su nombre, enfermedades diarreicas agudas o gastroenteritis aguda. Porque, repito, tienen vida autolimitada. ¿Qué sucede?
que muchas veces, para que el paciente no se deteriore el estado general del paciente por una enfermedad de base que tenga, en el momento en que aparecieron las diarreas, que apareció el proceso gastroentérico, el paciente ya estaba deshidratado, estaba depauperado, estaba séptico en el peor de los casos, nosotros lo vamos a tratar. Y entonces aquí lo que recogimos fue el tratamiento para la salmonela, el tratamiento para la shigella, que es el mismo de la salmonela, para el Campylobacter fetus jejuni, para la Yersinia enterocolítica, para el vibrio cólera. Ustedes saben, el vibrio cólera es uno de los agentes que sí tienen que ser tratados. El vibrio cólera sí debe ser tratado. Y aquí tenemos para el vibrio cólera, tetraciclina, doxiciclina. Sabemos que también se utiliza sulfaprim cuando hay determinadas alergias o determinada intolerancia al medicamento. El Clostridium difficile con la vancomicina, que también tiene que ser tratado. La Escherichia coli, la Giardia, en fin. La Escherichia coli, bueno, como sabemos, o quizás vamos a ver más un poco más adelante también, se trata igual que la salmonela, la shigella, es decir, ese grupo de bacterias se trata muy parecido en realidad. Y pusimos a la Giardia como una de las causantes de enfermedades diarreicas agudas dentro de los parásitos, porque en realidad la produce con mucha frecuencia la enfermedad diarreica como tal aguda. Una infestación por Giardia puede hacerse persistente en muchos casos, pero pusimos metronidazol, pusimos tinidazol, sabemos que también el secnidazol se le puede dar también a la Giardia y otros medicamentos más en dependencia de lo que exista en cada lugar donde estamos. La próxima. Antes de caer en lo que es el parasitismo intestinal, para aclararlo, y vamos a aclarar, tenemos un paciente que llega a consulta con un cuadro diarreico, con diarreas mucopiosanguinolentas, con pujo, con tenesmo, con fiebre, con toma del estado general. Pensamos, por supuesto, por esas características, en una gastroenteritis aguda por una bacteria, independientemente que podamos en ese momento aislar la bacteria o no que es. Se le pone tratamiento antibiótico. Yo dije que tenía vida autolimitada, dije toda una serie de cosas porque lo quiero en el conocimiento de ustedes. Pero un paciente que ya llega a consulta, repito, con esa toma del estado general característica que sabemos ya y enseguida decimos, esto tiene que ser una diarrea bacteriana, que se parece mucho a la diarrea por ameba, es decir, cuando estoy hablando de deposiciones con sangre, con pujo, con tenesmo, se parece mucho, ¿verdad?, a la de la amebiasis intestinal. Las diferencian algunas cositas. La bacteriana, por ejemplo, tiene una fiebre elevada, con gran toma del estado general, que no ocurre en la amebiasis. En la amebiasis no debe haber fiebre, no debe haber gran toma del estado general, pero sí las deposiciones son con sangre, como sabemos por el ciclo evolutivo y por todas esas cosas. Por lo tanto, cuando tenemos esto y si de contra está acompañado de algún estado de deshidratación, pues lo correcto sería ponerle tratamiento antibiótico al paciente, como el cuadro que anteriormente vimos atrás. Las diarreas de causa virales, bueno, todas son las que más frecuentes hemos visto, ¿no? Las deposiciones que son acuosas, que son líquidas, que no tienen flema, que no tienen sangre, que no tienen pus, que no tienen ninguna otra cosa, que casi nunca llevan a la deshidratación al paciente, que éste las tolera muy bien, que no se acompaña de anorexia, que puede haber febrícula, ¿verdad? Ese cuadro yo creo que indistintamente uno del otro es bien conocido por ustedes porque es algo que se presenta muy a menudo. Entonces ahora, para caer en lo que es el parasitismo intestinal, pues nada, les traje una pequeña clasificación con algunos de los parásitos más frecuentes en el medio de ustedes, en nuestro medio y en todos los medios en general. Los clasifican los parasitólogos, estas clasificaciones si son únicas en la literatura, en nematodes, trematodes y cestos. Y bueno,
Ahí le puse el ejemplo de algunos, repito, de los más frecuentes. Entre los nematodes el ascaris, por supuesto, ustedes saben que es muy frecuente. El ascaris es el que los pacientes mismos lo describen como lombrices, le dicen lombrices por su tamaño alargado, redondo. Y hablando de redondo, los nematodes son precisamente los gusanos o los parásitos que son redondos, ¿no? Los trematodes, bueno, pues ya son los otros, los que son de la otra forma, por eso es la clasificación, que bueno, no viene al caso en realidad la clasificación, sino que se los puse para en cada uno ver cuáles son los más frecuentes. Siguiente. Dentro de las parasitosis intestinales más comunes, hice más o menos como en el anterior, de la gastroenteritis aguda, que preferí ponerle algunos de los más frecuentes con sus tratamientos entre bacterias y parásitos. Aquí volvemos a caer con la giardia porque sí sigue siendo en el medio uno de los más frecuentes. Tenemos entonces a la giardia, tenemos a las amebas, el Enterobio vermicularis oxyurus, el ascaris, la astenia, la cisticercosis. Y bueno, tratamiento para la giardiasis intestinal, pues entonces prácticamente los vimos ahorita ya. Tenemos el metronidazol, tenemos el secnidazol, que son propios de la giardiasis. Para la mediasis tenemos el albendazol, tenemos muchos más, también tenemos el secnidazol, y repito, depende también de la farmacología de cada medio. Para el Enterobio vermicularis oxyurus, pues entonces tenemos también el albendazol, el mebendazol. Para las cariasis igual, para las cariasis tenemos el albendazol, el mebendazol, el secnidazol. Para la tenia saginata tenemos el Yomexan, tenemos también el albendazol, igual que para la cisticercosis. Siguiente. Bien, vamos a caer entonces en otro aspecto importante del módulo de hoy, que son las hepatitis. Se sabe mucho de las hepatitis y son muy frecuentes las hepatitis. Sabemos igual, las hepatitis pueden ser infecciosas y no infecciosas. Dentro de las hepatitis infecciosas son las que vamos a ver hoy, pero saben que existen hepatitis que no son infecciosas, hepatitis secundarias a medicamentos, a otros tipos de tratamiento, reactivas a otras infecciones incluso, y de otras características también. Pero bueno, en cuanto a las que son infecciosas, hepatitis infecciosas, se clasifica en 5 tipos principales, de la A a la E. Ya les dije que otros libros recogen otras, la F, la G, todos causados por diferentes virus y tienen distintas formas de transmisión. Pero para que nunca se nos olvide, agrupamos una y agrupamos otra. La hepatitis A y la E por lo general se transmiten a través de agua y alimentos contaminados, es decir, a través de la vía fecal oral. Mientras que la B, la C y la D, aparte de estos mecanismos de transmisión, se transmiten a través de sangre y fluidos corporales. Según el informe mundial sobre la hepatitis ya del 2024 del año pasado, dice que el número de vidas que se pierden a causa de la hepatitis vírica va en aumento. La enfermedad es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, con 1,3 millones de fallecimientos al año. Es algo importante. Siguiente. Entonces vamos a ver algo o a recordar algo de alguna de ellas. ¿Por qué? Porque así son de importantes el diagnóstico de las mismas para su conducta, ya sea tratamiento médico o expectativo y seguimiento. Es muy importante la transmisión, porque el mecanismo de transmisión es el que nos da el traste de la sintomatología y de dónde vamos a actuar posteriormente, por supuesto. La hepatitis A es, bueno, yo diría que es la palabra más frecuente. Yo iba a decir que era la más frecuente, no solo que sea la más frecuente, es que es la que más nos encontramos con frecuencia, o la que más diagnosticamos con frecuencia.
Se transmite de persona a persona, ya lo dijimos ahorita, transmisión fecal-oral. Esta es la principal vía de contagio. Principal vía de contagio. Agua y alimentos, debido a alimentos crudos o mal cocidos que están infectados. Transmisión parenteral. Es una transmisión poco frecuente porque habíamos dicho cuál era la más frecuente. Pero sí se ha visto. Sí se ha visto la transmisión parenteral. Es una transmisión poco frecuente, con algunos casos en transfusión de sangre, hemoderivados y en usuarios de drogas parenterales. Sí se ha visto también. Fíjense que cuando vamos a hablar de una hepatitis, vamos a decir cuál es el principal mecanismo de transmisión, pero puede ser el otro. Para cuando veamos la hepatitis B va a pasar exactamente lo mismo, pero al revés. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos los mecanismos de transmisión de las mismas. Y la transmisión vertical, que es muy importante, porque no se nos puede olvidar jamás la transmisión vertical en ningún proceso infeccioso. La transmisión vertical se ha descrito casos aislados de contagio intrauterino durante el primer trimestre del embarazo. La transmisión vertical es muy importante porque la vamos a ver asociada a las hepatitis A, a las hepatitis B, al VIH-Sida. Y no podemos dejar pasar por alto las embarazadas que van a asistir a consulta de ustedes, los análisis que le van a hacer a las embarazadas y, muy importante, las pruebas de función hepática, que son muy importantes para poder ver hasta qué punto puede o no estar afectada alguna y saber la posibilidad que existe de que haya algún tipo de transmisión a su bebé. La siguiente. La hepatitis G, ya lo habíamos visto también, dice que tiene un mecanismo de transmisión parecido a el de la hepatitis A, por agua contaminada, heces fecales, la vía fecal oral y que se ha comprobado la transmisión vertical por contagio intrauterino. Es decir, muy parecido su mecanismo de transmisión A y E. Siguiente. Bien. Vamos a ver qué pasa en cuanto al tratamiento, ¿no? Hoy en día no existe un tratamiento específico para la infección por el virus de la hepatitis A ni de la hepatitis G, ninguno de los dos. No hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento antiviral que se realice de manera consecuente. Por lo tanto, está todo basado en la profilaxis, en las medidas preventivas. Y entonces el tratamiento como tal son medidas sintomáticas, medidas dietéticas, estilo de vida. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues el estilo de vida, la no utilización de ningún tipo de droga, limitar lo que es bebidas alcohólicas, toda una serie de cosas que puedan afectar la función hepática. Y por supuesto las medidas preventivas, porque tratamiento específico para ninguna de las dos existe. Por suerte, como dicen, no es necesario ingreso hospitalario, casi nunca aportan ninguna complicación inmediata y se suele controlar la misma con posterioridad y con las medidas normales de reposo, las medidas higieno-dietéticas adecuadas. El siguiente. Bueno. Vamos entonces a la hepatitis B. Ya la hepatitis B es siguiente, es otra situación. Ya cuando estamos hablando de hepatitis B, pues entonces ya estamos pensando en un tipo de hepatitis que puede llevar al paciente a la cronicidad de la hepatitis, que puede producir otro tipo de alteraciones hepáticas, cirrosis hepática, cáncer, etcétera, muchas cosas más según la evolución tórpida que pueda tener la misma o no. Y el diagnóstico de la hepatitis B, bueno, lo que ustedes saben no hay nada nuevo al respecto, por supuesto. El diagnóstico de la hepatitis B, las pruebas funcionales hepáticas, se realiza albúmina, el tiempo de protrombina, los antígenos de superficie,
Esos son importantes porque son específicos, por supuesto, el antígeno de superficie, el antígeno de la hepatitis G, los anticuerpos para la hepatitis B, la realización de pruebas de genotipos, de fenotipo, ARN, la biopsia hepática, en fin, toda una serie de cosas que se hacen más bien en instituciones. No va a ser exactamente lo que ustedes se van a enfrentar de golpe, ni las primeras cosas. Para ustedes lo fundamental en realidad es el diagnóstico de las mismas con las funciones hepáticas que puedan realizar, por ejemplo, albúmina, los tiempos de protrombina, etcétera. Y entonces las demás cosas ya se son en centros especializados para la misma. La siguiente. Ahora, tratamiento. Ya cuando hablamos del tratamiento de la hepatitis B, pues vamos a hablar de la hepatitis B aguda. Hepatitis B aguda, aquella que empieza. Solo se recomienda reposo, hidratación, es decir, se trata prácticamente como las otras hepatitis. Se recomienda solo reposo, hidratación, evitar el alcohol, los medicamentos que puedan dañar el hígado, por supuesto, para que no tenga una carga excesiva el hígado. No existe una dieta especial ni tratamientos alternativos que hayan puesto de manifiesto que exista alguna mejora al respecto. Siguiente. Esto es la hepatitis B aguda. Siguiente. Ahora, antes, en vez de siguiente, antes. Ahora, la hepatitis B crónica. Ya aquí la cosa es diferente. En la hepatitis B crónica sí hay muchas cosas demostradas y se están haciendo muchos tratamientos y se están investigando sobre muchos nuevos métodos. En realidad el campo de la hepatitis es un campo activo, es un campo muy activo porque a medida que pasa el tiempo se nos descubren nuevos agentes infecciosos que pueden producir hepatitis. Pero aparte de eso, se le vincula mucho a diferentes tipos de tratamiento, a novedades importantes. Y en cuanto a la hepatitis B crónica, vamos a ver signos, cuando hay signos de actividad de la hepatitis B, del antígeno E positivo, cirrosis, elevación de las enzimas hepáticas o carga viral elevada. Hay varios fármacos disponibles cuando todas estas cosas suceden y caemos, ¿no?, en la hepatitis B crónica. Entonces tenemos algunos antivirales como la lamivudina, el adelovir, el entecavir, la tebibudina, el interferón, tenofovir, etc. Tratamiento a largo plazo y las tasas de éxito varían entre un 20% y un 70% según la situación. El objetivo de la terapia es impedir que el virus se multiplique. Siempre estos antivirales cuando actúan es impedir la replicación viral, por supuesto. Y prevenir complicaciones como la cirrosis y el cáncer de hígado. Ya estábamos hablando anteriormente de las cosas a que podía llevar la hepatitis B. Hay más de 50 nuevos fármacos en fase de prueba, lo que ya le estábamos diciendo también, y es probable que pronto tengamos un tratamiento curativo para la hepatitis B. En casos más graves, signos de cirrosis, insuficiencia hepática, el trasplante de hígado suele ser la única opción. Y se realiza trasplante de hígado, en algunos casos con buenos resultados para la misma, y por supuesto eso depende de la cirugía, del éxito que tenga o no la cirugía de trasplante. Bien, esto es hepatitis B. La próxima. Vamos a la hepatitis C. Siguiente. Entonces aquí la hepatitis C, bueno, pues le pusimos un pequeño algoritmo de algunas cosas que creímos que son importantes y ¿cómo se llama? Las sintetizamos, ¿no? Los anticuerpos para el virus de la hepatitis C positivo, ¿qué indica? Indica exposición. Ah, mira, tiene un anticuerpo positivo, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento, estuvo expuesto al virus de la hepatitis C, como todas las pruebas de anticuerpos.
Ahora, cuando es positivo el RNA del virus de la hepatitis C, eso sí indica actividad de infestación. La hepatitis C presente, que la persona la tuvo, pudo estar resuelta cuando, bueno, pues cuando el anticuerpo de la hepatitis C da positivo y sin embargo el otro da negativo. Pero cuando sucede que los dos son positivos, la hepatitis ya se convierte en una hepatitis C crónica, donde hubo infección, que quiere decir que la hay y que está activa, los dos. Y entonces, bueno, aquí abajo lo que les puse fue ¿cómo se llama? Un pequeño resumito donde dice que puede estar asintomática hasta durante 20 años, evolucionar a la cirrosis y cuando usted hace el virus de la hepatitis C no se integra al genoma. Siguiente. Vimos entonces las hepatitis así a muy grosso modo. Ustedes allí lo tienen más específico, más ampliado, porque en realidad el campo de las hepatitis es muy amplio, ya les dije. Y ya para hacer como un resumen de todo ello, las hepatitis, lo importante es el diagnóstico, diagnosticarlas y la conducta a seguir, en dependencia de la hepatitis que sea. Pero lo importante es establecer el diagnóstico. Le dijimos que íbamos a ver en la clase de hoy el Clostridium, pero el Clostridium difícil, y ya habíamos hablado de él cuando estábamos hablando de la gastroenteritis también. Y a forma de recordatorio, porque ya incluso habíamos visto el tratamiento que llevaba anteriormente, el Clostridium difficile se encuentra en el medio ambiente, pero las personas se infectan con el Clostridium cuando están tomando antibióticos, es decir, es aquella persona que por determinada situación tuvo que tomar antibiótico por mucho tiempo y entonces le aparece un cuadro de diarreas que primero van a ser agudas, que después pueden llegar a ser persistentes y que incluso pueden comprometer la vida del paciente. Y a lo mejor la persona que logró curarse de aquella enfermedad que tenía con aquel antibiótico, desgraciadamente cae entonces en un proceso diarreico que le puede incluso dar al final complicaciones muy penosas. Entonces se debe a que los antibióticos no solo eliminan los gérmenes dañinos, sino que también matan a los gérmenes que protegen al organismo contra las infecciones. Es más probable que se infecte con un Clostridium difficile si toma antibióticos durante más de una semana. Siempre estamos hablando de que los antibióticos suele suceder eso, que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que utilizarlo de la forma que se tiene que utilizar, en la dosis que lleva, en el tiempo que lleva y cuando lo lleve, porque puede traer cosas importantes al final. La infección por Clostridium difficile se propaga cuando las personas tocan alimentos, superficies, objetos contaminados con heces de una persona con esta bacteria también puede suceder. Siguiente. Sintomatología, bueno, ya dijimos la sintomatología, ¿cuál era? La sintomatología es la diarrea. Síntoma fundamental, la diarrea, porque es una gastroenteritis. Son deposiciones sueltas o acuosas o frecuentes evacuación de heces durante varios días. Va a haber fiebre, dolor o sensibilidad del estómago, es decir, va a haber dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas, deshidratación y consecuencias pueden ser nefastas. Se ha visto con frecuencia. Siguiente. Tratamiento. Hablamos un poquito anteriormente del tratamiento, pero bueno, tratamiento, suspender, por supuesto rápidamente el antibiótico si es que todavía lo está tomando, porque les voy a decir una cosa, pueden aparecer incluso cuando la persona dejó de tomar el antibiótico un día o 2 días atrás, y esto puede aparecer, pero si está tomando el antibiótico, aún suspender inmediatamente el antibiótico. Y entonces hay que tratar porque es un proceso infeccioso, porque es una bacteria. Vancomicina, ya habíamos hablado con anteriormente de su tratamiento con vancomicina principalmente. También se puede utilizar el metronidazol.
También podemos utilizar el anticuerpo contra la toxina B del Clostridium difficile, que es la que puede llevar al paciente a la muerte. Trasplante de microbiota fecal a forma de recordatorio, eso es introducir en el colon del paciente heces fecales de otro paciente que no tiene este problema. Eso es trasplante de microbiota fecal, disculpe. Y el uso de probióticos. Fíjense que estamos dejando el uso de probióticos para el final porque por lo general, cuando usted tiene un paciente que tiene que tomar antibiótico a largo plazo, por cualquier cosa determinada, no vamos a poner ahora un ejemplo como tal, usted le administra también algún probiótico. Y no vamos a caer en esto ahora porque se nos hace muy engorroso el tiempo, ¿no? Pero los probióticos, existen los probióticos y los prebióticos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros utilizamos alimentos probióticos, que son los que ustedes lo revisan o lo recuerden. Utilizamos alimentos probióticos en estos pacientes que les vamos a dar un antibiótico a largo plazo. Pero también utilizamos medicamentos probióticos, que hay muchos, para acompañar la trayectoria del antibiótico del paciente. Siguiente. Entonces caemos en la apendicitis aguda. Vamos a caer en la apendicitis aguda ahora. Recordar de una manera general, porque bueno, el cuadro de una apendicitis aguda es diagnosticarlo fundamentalmente, porque su tratamiento es quirúrgico, por supuesto. Y al no ser que ustedes estén en el salón, estén haciendo una residencia de cirugía o algo quizás, o que les guste, bueno, podrían entrar al salón. Pero el tratamiento es quirúrgico, pero el diagnóstico es clínico y es muy importante. Es muy importante el diagnóstico para que no se complique el paciente y no se comprometa el estado de salud cuando vaya a llegar al salón. A forma general y de recordatorio, dolor abdominal con la cronología de Murphy. La cronología de Murphy es la que tenemos que recordar: dolor que comienza en epigástrico o periumbilical y se irradia después a fosa ilíaca derecha. No empieza en fosa ilíaca derecha. Y después aparece el estado de anorexia, náuseas y o vómitos y fiebre. Eso es la cronología de Murphy para la apendicitis aguda. Eso no falla. No falla porque es el orden cronológico donde aparecen las cosas. Si aparece en otro orden cronológico, pensar en un cólico nefrítico, en una pancreatitis, en cualquier otra cosa, pero no en una apendicitis. Fíjense si es importante. La presencia de náuseas, vómito, el signo de Matt Burney. El signo de Matt Burney. El signo de Matt Burney no es más que dolor a la presión en el signo de Matt Burney. Y me estoy riendo porque se parece. El lugar no es el mismo, pero se parece al del dibujo. El punto, mejor dicho, de Matt Burney es la línea imaginaria que se traza desde el ombligo hacia la cresta ilíaca, y en ese trayecto lo dividimos en 3 porciones, y el 2/3, empezando por el ombligo, 2/3 que se une con el tercio que viene de la cresta ilíaca, ahí es donde está el punto de Matt Burney. Y cuando ese punto de Matt Burney, que no es ni en epigastrio ni en fosa ilíaca, fíjense, porque eso es la importancia que tiene, ese punto es positivo, hay que sospecharlo. Pero si el signo de Bloomberg es positivo, mucho más, que no es más que el dolor, ya no a la compresión, sino a la descompresión, en ese punto de Matt Burney o en otros lugares aledaños. Fiebre moderada, taquicardia. Ya cuando aparece la fiebre, cuando aparece signo de infección, por supuesto aparece la taquicardia como un signo de respuesta. Y es muy importante, porque la taquicardia aparece en la apendicitis y quizás no en otro. Siguiente. Aquí explica lo que ya les dije, la cronología de Murphy.
Es la aparición ordenada y cronológica de dolor con comienzo en epigastrio o mesogastrio que se traslada a fosa ilíaca derecha. Después aparece anorexia, náusea o vómito y luego fiebre. Y el signo de McBurney, dolor a la presión suave y firme sobre el punto de McBurney. Y el signo de Bloomberg, dolor a la descompresión del abdomen. Siguiente. En cuanto al acceso perirectal. Bueno, en cuanto al acceso perirectal, es un proceso infeccioso importante, muy importante. Es un proceso infeccioso importante porque no podemos dejarlo pasar porque lleva tratamiento y a su tratamiento específico que no se parece al resto de los tratamientos que puede aparecer por aquella zona. Y el acceso perirectal es una acumulación de pus, su nombre lo dice, entre la zona del recto y la zona del ano. Los síntomas más comunes son dolor. No lo podemos confundir con un hemorroide, con una fisura, con otra cosa. El signo más común es el dolor, la inflamación, fiebre y, por supuesto, la dificultad para sentarse o caminar. Ya estamos hablando de un acceso. Fíjense, estamos hablando de un acceso. El diagnóstico mediante el examen físico. Ese sí lo podemos diagnosticar perfectamente nosotros en cualquier lugar que nos encontremos. En cualquier lugar lo podemos diagnosticar, al igual que la apendicitis que vimos anteriormente. Importante diagnosticarlo para después las medidas que hay que tomar. Entonces el diagnóstico lo hacemos como el examen, por supuesto con el examen físico y pruebas de imagenología como la ecografía, tomografía axial computarizada, pero ya cuando nosotros metamos al paciente en una ecografía o una tomografía axial computarizada es porque ya tenemos bastante peso con el diagnóstico del examen físico del paciente. Siguiente. Tratamiento. El tratamiento del acceso perirectal. Bueno, por eso les dije que era importante llegar a su diagnóstico, porque así sea su diagnóstico, también va a ser su tratamiento adecuado. Lo importante de nosotros, como médicos, es lograr el diagnóstico. Ya la enfermedad está establecida, no la pudimos prevenir, bueno, pues entonces lograr el diagnóstico de las mismas para poder tener su tratamiento. Porque esto se llama apertura y drenaje del acceso. Es muy importante. Apertura y drenaje del acceso. Se puede administrar anestesia local o general según la gravedad del acceso. Después del drenaje se puede recetar antibióticos para prevenir infecciones secundarias. Apertura y drenaje del acceso. A lo mejor en el lugar donde nos encontramos no podemos hacer esto. Es un acceso y está localizado en un lugar importante. A lo mejor no lo podemos hacer nosotros, pero al menos con un diagnóstico sabemos hacia dónde dirigir el paciente o hacia dónde dirigimos nosotros el paciente. Hablamos de anestesia local o general porque lógicamente depende de la gravedad del acceso. Hay accesos que comprometen toda la circulación de esa región y es peligroso, muy peligroso, y entonces ya sí hay que hacerlo, por supuesto, en un salón de operaciones, un método quirúrgico y con una anestesia general. Ya requiere de otras cosas. Podemos hacerlo en una sala de cirugía ambulatoria cuando se trate de algo más condescendiente, cuando no es mucha gravedad y que podamos hacer algo. Pero bueno, lo más probable es que no nos encontremos donde nos estemos situados. Si no estamos en un hospital, si no estamos en un instituto, lo más probable es que no podamos hacer este proceder, por supuesto. Pero lo importante es que lo diagnostiquemos y saber de que ese paciente se le va a drenar su acceso, se va a hacer apertura de su acceso, se va a drenar el acceso y posteriormente le debemos indicar antibióticos. Aquí se recoge que después puede recetar antibióticos para prevenir infecciones secundarias, que ha habido una manipulación y por el lugar en que se encuentra, yo opino que se le debe recetar, se le debe indicar antibióticos. Y le sugeriría a ustedes que lo hicieran también, porque recuerden siempre en los casos de cirugía que siempre hablamos de cirugías limpias y cirugías sucias.
y recordarán referente a qué nos estamos refiriendo, a la cavidad que se abra y dónde se abra. Siguiente. Desde el punto de vista del último tema a tratar en este módulo están las sepsis urinarias, las infecciones urinarias agudas. Sabemos que las infecciones urinarias agudas, en dependencia de su localización, pueden ser altas o pueden ser bajas, que en dependencia de su duración pueden ser agudas y pueden ser crónicas, que se tratan de muchas formas, que no es lo mismo la infección urinaria en una mujer que la infección urinaria en un hombre, tienen algunas que otras variantes y en la edad pediátrica también tienen algunas otras variantes en cuanto a cuadro clínico y en cuanto a todas las cosas demás que nos estamos, conformándonos nosotros. Por eso quise traer a colación esto que pensé que era lo más importante para ustedes en estos momentos, porque el diagnóstico de una sepsis urinaria no requiere de mucho esfuerzo. El paciente creo que va a llegar a consulta y le va a decir que tiene fiebre, dolor del cuerpo, escalofrío, sobre todas las cosas, y los síntomas clásicos de disuria, ya sea con hematuria, sin hematuria, y con un simple examen de orina, pues se puede dar el diagnóstico. Con una cituria, con un simple examen de orina, se puede dar el diagnóstico de una sepsis urinaria. ¿Qué pasa con la sepsis urinaria antes de entrar en este cuadro? Si el paciente llega portador de una sepsis urinaria, no hay hematuria, usted ve que está con buen estado general, está indicado hacerle un urocultivo, por supuesto, porque en ese urocultivo nos va a dar a nosotros el germen preciso que tiene el paciente. Y con ese germen preciso que tiene el paciente es al que nosotros le vamos a poner el tipo de antibiótico que le vamos a poner, ya sea la cefalexina, ya sea una penicilina, ya sea un ácido nalidícico, una nitrofurantoína, lo que vaya a ser ya va a depender del urocultivo que tenga el paciente. Siempre va a estar indicado el urocultivo. Hay personas que dicen de empezar el tratamiento primero y posteriormente hacer el urocultivo. Otros hablan de que si el tratamiento ya se empezó, pues el urocultivo puede dar falseado, digamos la palabra. Pero bueno, el orden cronológico del mismo sería paciente que llega, diagnosticamos una sepsis urinaria, tiene buen estado general el paciente, no hay una hematuria significativa, porque puede haber una hematuria o una sepsis urinaria agravando el cuadro, no hay sospecha de ninguna otra cosa, bueno, pues podemos indicar un urocultivo, posteriormente al urocultivo poner un tratamiento antibiótico empírico, y cuando tengamos el resultado del urocultivo, si es que demora mucho, pues entonces podemos o no variar el tratamiento. Esa sería la opinión. Y entonces aquí le traje eso, como mismo dice el cuadro, antimicrobianos útiles para el tratamiento de una infección urinaria, ya sea alta, ya sea baja, pero una infección urinaria, y entonces ahí está con la dosis a emplear. Bueno, esto ha sido el módulo de hoy. Hoy hemos tratado este módulo que ha sido variado porque ha hablado de algunas cosas. Tratamos que fueran del sistema digestivo, las hepatitis, la gastroenteritis. Son cosas que sí nos podemos tropezar. Los médicos de cualquier especialidad, los médicos generales, nos podemos encontrar en cualquier momento. Y está la importancia de poder hacer un diagnóstico correcto de todas estas enfermedades para poder ponerle un tratamiento adecuado, que en realidad es el objetivo nuestro, y que no vaya el paciente a complicarse por nosotros no haber puesto un tratamiento en el momento adecuado y el tratamiento adecuado al mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa? No, mira, de mi parte todo claro. Está todo tan calladito. Disculpe, doctora, una pregunta. ¿Cómo
¿Por qué se producen los abscesos perirectales? Los abscesos perirectales pueden producirse por varias cosas. En toda esa región que se encuentra allí puede haber producido por alguna escoriación. Hay pacientes que tienen fisuras cercanas, pacientes que tienen hemorroides internas y otras manipulaciones y otras cosas más, y por medio de esa pérdida de la continuidad de lo que es la mucosa, pues entonces las bacterias pueden llegar allí. Otra de las cosas que se dice en cuanto a su prevención, estamos hablando entre médicos, es mantener una higiene adecuada. Hay que mantener una higiene adecuada a todos esos niveles y con unos correctos hábitos de limpieza y unos correctos hábitos de tratamiento de cualquier otras entidades que tengan por los alrededores. Y entonces allí puede penetrar cualquier bacteria, ya sea del medio que se ponga en contacto o de las mismas que están por esos alrededores de lo que es la mucosa, piel y mucosas allí. Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Mi doc, tengo una pregunta que me surgió ahorita. Sí. La amoxicilina, por lo general, uno de los principales efectos adversos es la diarrea. ¿Cómo nos daríamos cuenta y diferenciaríamos una diarrea por un efecto secundario de amoxicilina a una complicación por una infección de Clostridium difficile, por una diarrea por Clostridium? Tienes mucha razón. Mira, la amoxicilina es una de las que lo produce. Lo produce la acitromicina también. Estás hablando de la amoxicilina, pero recordé algunas otras de estas que empleamos muy a menudo. La acitromicina también la produce. Y eso es característico. Usted lleva el paciente, cuando lo empieza a tomar a las 24 horas, a las 48 horas, el paciente empieza con diarrea. Ya sabes perfectamente que se debe, puede ser, a lo mejor es que la diarrea va acompañando el cuadro que tenía, ¿no? A lo mejor lo estás tratando por una sepsis oral o lo estás tratando por una sepsis respiratoria y va acompañando el cuadro de la diarrea, vamos a estar, ¿no? Pero por lo general, cuando le das al paciente y tú ves que 24 horas y aparece la diarrea, no forma parte del cuadro clínico, tú sabes que es la amoxicilina. Pero ya estamos hablando del Clostridium cuando esta diarrea aparece fundamentalmente cuando se extiende el tratamiento antibiótico. Cuando es un tratamiento antibiótico extendido. Y estamos hablando de más de una semana, 14 días, 15 días. Hay pacientes que van a la terapia por una sepsis importantísima y en la terapia o en la sala de hospitalización, no vamos a llevarlo tan lejos a la terapia, en la sala de hospitalización tienen un tratamiento indicado para una determinada sepsis durante 7 días por vía parenteral y después se le da el alta para su casa con un seguimiento de 7 días más, 10 días más, 14 días más, digamos por vía oral. Ahí tú sabes ya lo que sucede. Y uno de los que lo producen, y este sí lo producen, te estoy hablando del Clostridium, lo produce el amoxicilina con el ácido clavulánico. Mira, el trifamol es uno de los que lo produce cuando usted está usando un antibiótico de este tipo a largo plazo. Y entonces ya ahí vas viendo más o menos la diferencia. Cuando es un tratamiento antibiótico prolongado, que se te prolonga más de lo normal. Si aparece a las 24, 48 horas del tratamiento, ya tú tienes que pensar, por supuesto, que esto no es un Clostridium, que esto es sencillamente de este tipo de antibiótico que se acompaña, como bien tú dices, de procesos de diarrea, nada más que la persona lo empiece a tomar, porque hay quien hace ese tipo de intolerancia. Hay quien hace ese tipo de intolerancia que a veces te quedas así y no sabes ni qué vas a hacer. No sabes si vas a suspender el antibiótico, si lo vas a seguir dando, si esto se va a quitar o no. Es verdad, tienes mucha razón. Pero bueno, ahí está el problema de cómo nosotros identificar o no identificarlo, porque por supuesto con 48 horas, 72 horas tomando el antibiótico y le va a aparecer diarrea, no pienses que es un Clostridium y no le vamos a poner ni vancomicina ni metronidazol, sino un proceso de un antibiótico que lleve unos cuantos, más de una semana, 14 días usando, o más, porque hay tratamientos que son mucho más prolongados.
Ok, muchas gracias, Edith. Gracias a ti. Buenas noches, creo que ya estamos finalizando. Nos esperamos la próxima semana a la misma hora. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Salud. Hasta luego.